Amigos, esta noche nos metemos en los rincones más íntimos de la civilización romana. Vamos a hablar de cómo eran en realidad esas famosas fiestas privadas en Roma. Antes de acomodarte, respira hondo, baja un poco las luces. Si quieres, enciende un ventilador para ese rumor suave de fondo y déjate llevar. A una reunión así no ibas porque sí, te convocaban, casi como si fueras una deidad menor o un sobrino del que esperan poco. La invitación era pura demostración de poder. Un rollo sellado en cera que decía «Te elegimos». Conociendo todo sobre ti, llegabas a la villa y de inmediato te arrepentías de haber ido demasiado formal. Todos parecían escandalosamente impecables sin esfuerzo. Tú, en cambio, dabas la impresión de haber salido de una feria de togas. Tarde para volver. Las puertas se abrían sin dramatismo, más bien como si ya hubieran visto tanto que no les quedaban fuerzas para fingir. En el patio, una fuente discreta murmuraba como si intentara no escuchar. Dentro, los sirvientes se movían como sombras entrenadas, acomodaban cojines, servían vino y conseguían que te sintieras a la vez poco vestido y demasiado hidratado. Te miraban con la misma expresión que se le dedica a una cabra nerviosa frente a la jaula de los leones. El anfitrión te recibía con esa sonrisa típicamente romana que significa «Bienvenido a mi casa, disfruta. Y por favor no manches el mosaico», contestabas con dignidad. Pero en realidad sudabas y te inclinabas demasiado. A tu alrededor desfilaba la élite. Senadores, poetas, filósofos que podían citar a Platón entre eructos, generales con copa en mano y el destino de una provincia en la otra. Nadie hacía nada escandaloso todavía, pero todos lo pensaban con intensidad. Te guiaban a un diván bajo, en ángulo raro, y con una sospecha de trampa. Te recostabas como si fueras experto en estos menesteres y supieras lo que venía, pero no tenías idea. El aire olía a vino, rosas y ambición. A lo lejos, una lira acariciaba el ambiente, suave, como un preludio para los oídos. Todos esperaban ese instante en que la noche se inclina y cae. Aún no llegaba, pero llegaría. Siempre llegaba. Pasaba un esclavo con una bandeja tallada en forma de algo que no parecía comestible. Fingías no notar nada, y en ese segundo entendías que esto no era una fiesta cualquiera, sino una jugada de poder envuelta en sedas y nombres susurrados. No eran reuniones abiertas ni cenas de traje con botella y aceitunas. Eran citas solo por invitación, donde el rango social valía mucho más que la simpatía. En Roma, la personalidad importaba menos que el título y las costumbres morales eran elásticas. No estabas ahí porque te quisieran, estabas porque podían necesitarte, o al menos contaban con que no gritaras si lo teatral se desmadraba. Observabas a tu alrededor. Aquel senador de la esquina aprobó 3 leyes este año y despidió a 3 esposas la semana pasada. A su lado, un poeta cuya última lectura públicamente fue prohibida por excesos anatómicos. Enfrente, una sacerdotisa que no debería estar ahí, pero se rumoreaba que era sobrina del emperador, ex del emperador, o ambas. Nada era casual. La ubicación en los lechos era ciencia exacta. Si estabas cerca del vino, eras entretenimiento o factor de riesgo. Si estabas cerca del anfitrión, estabas bajo observación. Levántate un poco. No sabes si es bueno o malo, pero mejor parecer digno. La convivencia se sostenía con una cortina finita de civismo, como un combate de gladiadores donde las espadas se cambian por cumplidos. Publius, te ves renovado. Supe que tu juicio fue agotador. Risas, sorbos, amenazas envueltas en terciopelo. La mirada era arma. Un cruce de ojos prolongado implicaba interés. Evitar la mirada era insulto. Cruzar los ojos con el cónyuge de alguien era el inicio de una intriga. Cruzarlos con ambos te aseguraba invitación a la próxima. Intentabas abrir charlas sobre agricultura
y te respondían con la historia de una escasez de grano y 3 acróbatas. Tomabas nota mental de no preguntar por el trigo nunca más. En esa sala, todo era performance, postura, risa, la manera de beber. Si bebías rápido eras tosco. Si bebías lento, estabas tramando. Buscabas el punto neutro. Pasar desapercibido, pero en Roma, eso era imposible. Al menos no eras el que llevó a su madre. Pasó una vez. No volvió a verse. Entonces notabas lo que parecía obvio, pero nadie decía. Además de los aristócratas reclinados que fingían timidez, había cuerpos que se deslizaban sin ruido, espalda recta, sin noción de espacio personal, con esa mirada de sí, he visto cosas, y no las voy a procesar. Eran los esclavos, no invitados, sino infraestructura. Uno ajustaba cojines cada pocos segundos. Otro servía vino con precisión quirúrgica, sabiendo quién prefería el vino seco y quién quería olvidar el martes anterior. Uno abanicaba como si fuera deporte olímpico. Otro cargaba bandejas de frutas talladas en formas que te hacían apartar la vista. Estaban en todas partes y nadie los reconocía, salvo cuando algo salía mal, entonces aparecían, visibles y culpables sin discusión. Probabas sonreír a uno. Parpadeaba 2 veces, que en romano antiguo parecía significar no lo hagas. Apartabas la mirada y fingías contemplar el mosaico de la pared, que por desgracia mostraba una acrobacia anatómica imposible. Lo verdaderamente raro era que los esclavos sabían más que nadie. ¿Quién con quién? ¿Quién intentaba envenenar a quién? ¿Quién había traído a un primo con nombre falso? Eran pergaminos ambulantes de chantaje potencial, invisibles como papel tapiz con conciencia. Algunos estaban entrenados para entretener, otros para tareas más interactivas. Ninguno se marchaba temprano. No tenían diván. A veces parecían ser el diván. Mientras los invitados competían por encantar, maniobrar o desvestirse mejor, ellos hacían funcionar la máquina en silencio, eficaces, juzgándote un poco, con justicia. Escuchabas a un invitado preguntar quién era ese joven atractivo con la jarra. El anfitrión respondía, nadie. Asentabas y anotabas mentalmente que nadie era el motivo por el que aquello no se desplomaba. Alzabas la copa hacia un sirviente. Él no te miraba, pero jurarías que le tembló la ceja. Respeto. Todo el andamiaje dependía de un ingrediente, el vino. Sin él, aquello era una sesión de contactos condenada. Con él, una sesión de contactos condenada, pero con estilo. Un sirviente te servía la primera copa y recordabas que el vino romano no era como el actual. Era más fuerte que tu voluntad de evitar drama, y había que mezclarlo con agua. No por decoro, sino porque beberlo puro podía llevarte a declararte a una estatua. No se bebía, se interpretaba. Cada copa traía un brindis, una frase ingeniosa y una mirada al frente para medir si el de enfrente quedaba impresionado, escandalizado o ambas. Intentabas ritmo, fallabas. A la tercera copa tu latín volaba. A la cuarta asentías a una farsa que incluía a Neptuno, una oca y un resquicio legal. Las voces se inclinaban, la risa se hacía más tibia, las bromas sonaban a propuestas. Te dabas cuenta de que te ofrezco un higo tal vez no era sobre fruta, y tú ya habías dicho que sí. Las historias fluían con el vino. Ninguna parecía del todo cierta. Uno decía haber compartido vano con una vestal. Otro juraba haber cenado con el astrólogo del primo de Cleopatra. Alguien más aseguraba que el emperador le pidió consejo de amor. Todos asentaban mientras ordenaban esas mentiras de verosimil. Deja la copa. Entonces hablaba el anfitrión, no en voz alta, sino con seguridad. El murmullo calla. Lo que viniera, música, un número o un cambio de luz que indicaba giro de fase. Empezaba justo después de ese comentario ambiguo, mitad poesía,
mitad chiste antiguo grabado en tablillas. Te dabas aires, movías la copa como si supieras de qué iba. No lo sabías, pero ya estabas dentro. Una copa más y tendrías valor para fingir que entendías las claves sociales, o te dormirías en una maceta. Igual, ya eras parte de la noche. La comida no era comida, era escenografía. Cada bandeja parecía obra de escultor con mucho tiempo y acceso libre a la masa. Higos tallados en formas del cuerpo, ostras en espirales insinuantes, panes que no habían subido por accidente. Hasta los pastelitos te guiñaban el ojo. Dudaras entre morder, admirar o sonrojarte y retirarte. Agarrabas un racimo de dátiles inocentes y por dentro escondían algo agrio y simbólico. Nadie se inmutaba, era normal. Un senador sostenía una salchicha con devoción ritual. La mordía con ceremonia. A ti se te iba el hambre. Al otro lado, una mujer daba uvas a un magistrado reclinado, una por una, con la intensidad de una negociación de rehenes. Él comentaba sobre la textura con gravedad. Tú dudabas si hablaba de la uva. El centro de mesa era un asado, tal vez jabalí, tal vez otra cosa con nombre y remordimientos, decorado con frutas donde no correspondía. Un flautista llenaba el aire mientras un sirviente cortaba y dejaba ver capas gelatinosas que inquietaban. Probabas un pastel con forma de Venus. Te sabía a almendra y malas decisiones. El anfitrión alzaba la copa y elogiaba al cocinero. Aplausos discretos, como si no acabaran de devorar una alegoría completa del exceso. El cocinero hacía una reverencia y desaparecía, quizás a preparar un postre que, siguiendo la línea, parecería animal, deidad o motivo de multa en 3 provincias. El mensaje quedaba claro: no era alimento, era teatro, símbolo, una manera elaborada de decir: tenemos demasiado dinero y 0 filtro. Otra mordida, picaba, por supuesto. La lira cambiaba el pulso y la sala se inclinaba. Nadie anunciaba empieza el espectáculo, pero todos lo sabían. El anfitrión se recostaba, las copas se llenaban. Un artista daba un paso, y ya estabas en un concurso de talentos presentado por Dioniso. La primera era una bailarina, envuelta apenas en seda y aceite, como para freír un mercado de pescado. Se movía como si la gravedad fuera sugerencia y el contacto visual un delito. Asentabas como si entendieras la parte de la guila, tal vez mitológica, tal vez alegórica, o tal vez necesitabas más vino. Luego salía un cantor con la cítara y 0 vergüenza. Cantaba a Venus rimando amor con flor y fulgor para que todo sonara indebido. Aplausos, risas exageradas, como si fuera lo más gracioso desde el saqueo de Cartago. Un malabarista empezaba con fruta, seguía con cuchillos y terminaba con algo que Atenas habría prohibido. El público se llevaba las manos a la boca. Tú fingías que eso era fin de semana normal y evitabas atragantarte con una almendra decorativa. Lo mejor eran las representaciones de mitos, interpretaciones libres, tan libres que parecían ficción con utilería. Esa noche tocaba el rapto de Ganimedes. Lo recordabas de la escuela. Creías. Esta versión venía con suspiros escénicos, 3 coronas estratégicas y un cameo de un caballero con máscara de caballo. Al terminar, todos aplaudían. Hasta el flautista estaba cansado. Entendías que el entretenimiento no distraía de la fiesta. Era la fiesta. Marcaba el tono, abría la puerta, quitaba el último resto de formalidad. Después de eso, cualquier cosa podía pasar. Y probablemente pasaría. Brindaba y aplaudías. No sabías bien qué acababas de ver, pero era romano. Llegaba a ese punto en que el ambiente pasaba de decencia elegante a veamos qué ocurre. Bastaba una broma de hace calor aquí y las sonrisas decían demasiado. Algunos aflojaban las togas, no del todo, lo justo para decir: estoy cómodo sin confesar estoy disponible. Las togas no son prendas fáciles, eran montanas de tela sostenidas por pura terquedad. Ver a un senador desvestirse con gracia
Era como ver a un cisne tropezar con su propia solemnidad. Mirabas alrededor sin protocolo claro. No había trompetas ni anuncio, solo una cascada leve, un hombro al aire, luego otro, y de pronto un pecho brillante bajo las antorchas, como ensayado. Las miradas se hacían más directas, los halagos más precisos. Una mujer elogiaba el bíceps de un hombre con el tono con que se habla de un puente, sólido, confiable, un poco intimidante. Tu toga ya era una prisión de lana. Alguien se ofrecía a ayudarte a soltarla. Rechazabas con cortesía y te arrepentías al instante. Muy tímido, muy sobrio, o ambas. Desvestirse en ese círculo tenía su arte. Demasiado rápido eras ansioso, demasiado lento eras reprimido. El punto ideal era seducir por accidente mientras ajustabas una sandalia. Por desgracia, tú caías en recaudador en vacaciones. Un brindis cercano celebraba el tabaco, el placer y el olvido de nombres. La risa se volvía más libre, con borde salvaje. Todos sabían a dónde iba aquello, y fingían no saberlo. No era carrera. Era un deslizamiento lento hacia lo no dicho. Vino, música, velas, todo conspiraba con suavidad. Ajustabas la toga, alzabas la copa y sonreías a quien tenías al lado. Te devolvían la sonrisa con la expresión exacta de quien está por sugerir algo escandaloso en latín. A estas alturas ya entendiste que en esta villa nada pasa por accidente. Ni el vino, ni las aceitunas que parecen metáforas, y mucho menos el coqueteo. El cortejo romano no es ruidoso, ni torpe, ni directo. Es un deporte de élite de la sutileza, jugado con miradas, frases veladas y hasta con la manera de pelar un higo. La mujer al otro lado de la sala no te ha dicho una palabra, pero acaba de rozar con la mano una cortina de seda en tu dirección. No sabes qué significa, pero un poeta cercano asiente como si acabara de ver nacer un soneto. Pruebas tu propio gesto sutil. Te recuestas apenas para mostrar aplomo y el collín te traiciona. Te hunde y quedas en una pose que solo puede llamarse senador derrumbado. El hombre a tu lado se ríe, te ofrece la mano y confiesa que una vez cayó en un brasero tratando de impresionar a una vestal. Conforta a medias. Las conversaciones cambian de tono. Al principio eran política, filosofía y quien llevo los mejores ratones con miel. Ahora son dobles sentidos e inflexiones. ¿Quieres más vino? Puede significar siéntate más cerca. O también desaparezcamos detrás de esa cortina y hablemos de Cícero a volumen teátrico. El lenguaje del cuerpo lo es todo. Un roce que dura un latido más, una carcajada que se estira una sílaba, una mirada compartida durante una escena en la que ambos notaron el mismo adorno indecoroso, y nadie corre. Los romanos son pacientes para flirtear. Construyen tensión como arquitectos de templos, despacio, con muchos detalles decorativos. Tratas de seguir el ritmo, pero sientes que todos estudiaron un manual que a ti no te entregaron. Las metáforas se apilan, los eufemismos se multiplican, y alguien usa la frase arrancar la manzana de Júpiter sin reírse. Sobrevives a los brindis, a los higos insinuantes y a un poeta recitando sobre muslos de cabra. Crees estar listo para lo que venga y entonces las ves. Las cortinas. No son cortinas cualquiera. Son franjas estratégicas, colgadas en arcos, metidas en columnas y agitadas por una brisa que no debería existir. No separan cuartos, insinúan posibilidades, susurran que tal vez. Algunos invitados se deslizan detrás en parejas, en tríos o en combinaciones que requerirían censo. Cada salida es casual. Un poco de vino, una mirada, un vamos y un desplazamiento práctico hacia la penumbra de lino. Intentas no mirar y fracasas. A tu favor, todos fracasan un poco. Hay un pacto silencioso. Todos fingen que es normal mientras intentan espiar sin ser vistos. Nadie describe lo que ocurre más allá. No en voz alta.
Algunos vuelven con las mejillas encendidas, como si hubieran debatido estoicismo con toda el alma. Otros regresan con la energía de quien luchó con un sátiro. Unos no regresan, sea por vergüenza o porque se sumaron a una troupe a mitad de velada. Se acerca alguien con aplomo de busto de mármol y voz de profesor tras 6 copas. Señala la cortina y propone explorar la hospitalidad romana. Te entra pánico y respondes que solo viniste por los dátiles. Levanta la ceja, entre fascinado y confundido, y desaparece con otra persona que maneja mejor las metáforas. Te quedas tan tranquilo. No todo el mundo cruza. También existe la gloria de observar, brindar y dejar que la noche se pliegue en capas de luz y misterio. No todos cruzan el lino. Algunos prefieren quedarse en el salón, hablando, riendo, fingiendo no notar que el suelo se vuelve mosaico de sandalias perdidas y decisiones dudosas. Brindas por la ventilación, silenciosamente agradecido de que la arquitectura romana entienda de corrientes de aire, porque lo que sigue, bajo el brillo amable de las lámparas, no es solo placer, es política en voz baja. Llega la diplomacia de almohada. Mientras tú analizabas la poesía de una uva, otros tejían la versión antigua de una red de contactos, en togas y generalmente en horizontal. Detrás de esas cortinas perfumadas se susurran secretos, se cierran tratos, y de pronto la reforma de una villa se aprueba sin senado. Todo sobre un collín que huele a vino, ambición y arrepentimiento anticipado. Escuchas a un hombre decir, por supuesto, apoyo a tu primo con el mismo tono con que se ofrece otra ración de ratón con miel. Un rato después, lo ves escribiendo un nombre en una tablilla de cera con urgencia seductora. Eso era Roma. No el mármol del Senado, sino el lino de una alcoba. Los acuerdos sellados entre susurros. Una mujer con nada, salvo joyas y aplomo, conversa con un general sobre mover legiones más cerca de su hacienda. Él asiente, rendido a la combinación de uvas, encanto y la insinuación de memoria peligrosa. Comprendes que tu posición en el diván vale tanto como tu posición en el foro. Ser visto con la persona correcta, o no ser visto según la densidad del lino, puede torcer tu reputación. Un elogio fuera de tiempo o una risa mal colocada, y quedarás marcado en notas al pie por décadas. Alguien te murmura, ¿oíste el nuevo impuesto al aceite de oliva? Parece small talk. No lo es. En Roma hasta los condimentos tienen consecuencias. Aportas lo que puedes. Asientes con gravedad. Citas un filósofo medio recordado y mencionas el destino y el deber cívico. 1 o 2 palmas suenan. No sabes si es sarcasmo, pero lo aceptas. Porque en esta sala de verdad, el poder se pasa de boca a boca, no de tribuna a tribuna. Y nada es charla trivial. La noche se desborda. En algún punto, tras el 7º brindis y la tercera solo de lira, todo se vuelve difuso. Las caras se mezclan. Tu toga aparece en un lugar que no es tu cuerpo. Y justo cuando el caos llega al borde, alguien anuncia el desayuno. Lo llaman ientaculum, pero es control de danos con aceitunas. Despiertas, si es que dormiste, en un piso de cojines junto a una estatua de Baco que parece cansada de vivir. Un sirviente te ofrece pasteles de miel y una copa tibia de vino con agua. Sabe a malas decisiones y a uvas retiradas el año pasado. A tu alrededor, los invitados se recomponen, ajustan túnicas y dignidad. Nadie narra lo ocurrido. Eso sería vulgar. En su lugar, brotan frases amables como qué brisa tan agradable o probaste la codorniz, como si la noche no pudiera hundir una república menor. El anfitrión, inexplicablemente fresco, atraviesa el salón sin una arruga y con una sonrisa tranquila. Da una palmada a alguien, ya está planeando la próxima, porque Roma no descansa. Solo cabecea por turnos. Te entregan una ficha de barro. Preguntas qué es. Responden recuerdo. Preguntas de qué. Sonríen y se van. Decides no preguntar de nuevo.
Despedidas suaves, miradas con significado y el momento incómodo en que dos descubren que compartieron cortina, pero no nombre. Uno se va con las sandalias de otro. Otro se va con el senador de alguien más. Reúnes tus cosas, que ahora incluyen un rollo filosófico, una ciruela golpeada y 3 rumores, y avanzas hacia la salida. Pasas junto a un sirviente que frota algo irreconocible del mosaico. No te mira, tú tampoco. Respeto. Sales a la luz con los ojos entrecerrados y comprendes. No fue solo una fiesta, fue una clase maestra de exceso, ingeniería social y tapicería creativa. Y sobreviviste. Por poco. Creíste que terminaba cuando se acabó el vino y alguien tumbó un busto de Minerva. Pero en Roma, la verdadera fiesta empieza por la mañana, en murmuraciones, cejas alzadas y mareas políticas repentinas. Para la hora del almuerzo, media ciudad sabe que el senador Publius salió con una mujer a la que llaman la Pantera. La otra media sabe que ella no figuraba en la lista. Oyes en las termas que al menos no fue tan malo como la vez pasada y te surgen más preguntas. Repasas si contaste chistes a la persona equivocada, como ese comentario sobre las sandalias de César, que hubiera sido inofensivo salvo porque se lo dijiste al primo de César. También recuerdas la charla coqueta sobre el precio del grano con una cortesana que resulta ser asesora oficiosa de un pretor. Tal vez por eso te guiño en el foro esta mañana. ¿Entiendes el truco? Estas reuniones son trampas estratégicas forradas en terciopelo. Cada chiste, cada brindis, cada vez que pronunciaste mal aecus mientras elogiabas al cocinero, todo se archiva, se juzga y se representa más tarde con un toque teatral. Pero no todo es caída. Alguien te hace un gesto aprobado en el foro. Aguantaste. No mojaste manuscritos con vino y no te dormiste en un pedestal. La fama corre rápido y el estatus también. Si jugaste bien tus cartas y elegiste bien tu collin, oyes que una invitada consiguió cita en la villa de un magistrado por un chiste perfecto sobre Cícero y aceitunas. Otro asegura un contrato de barcos justo después de halagar al pavo real del anfitrión. Casualidades, pocas. Esa misma tarde te llega una invitación a una reunión pequeña. Traducción romana. Igual de caótica con cojines mejores. Enhorabuena. Oficialmente formas parte del circuito. Vuelves a tu domus y te preguntas si aquello fue normal. Respuesta corta en Roma, sí. Respuesta larga, solo si puedes citar a 2 dioses. La moral romana es elástica, capaz de retorcerse en un nudo ético y aún brindar por la virtud. Podrías suponer que tanta licencia escandaliza, pero los romanos aplican una regla sencilla. Si un dios lo hizo antes, está permitido. Baco, dios del vino y de las malas decisiones, es una larga historia de togas fuera de sitio. ¿Quieres justificar un banquete que termina con 4 desconocidos bajo una fuente de frutas? Llámalo bacanal. ¿Quieres hablar de amor en voz alta con el cónyuge de alguien? Di que Venus lo aprobaría. Así convierten la excesiva libertad en ensayo teológico sobre acercarse a lo divino. Te despiertas con los dedos manchados de vino y afirmas que ahora entiendes el cosmos. Y muchos asienten porque eso también cuenta como religión. La ciudad funciona como un panteón en movimiento. Un hombre elegante presume ser Marte en la cama. Una mujer replica que es Minerva de día, Venus de noche. No sabes si coquetean o si te toman examen. Los estoicos predican que el placer distrae de la virtud y más tarde se les ve entrando a fiestas con interés filosófico. Hipocresía no, naturaleza doble. Preguntas si algo de esto provoca escándalo. Encogimiento de hombros. Solo si lo haces mal. Porque la moral en Roma no va de abstenerse. Va de estilo, discreción y de si citaste poesía mientras lo hacías. Y si los dioses mismos se comportaron así, ¿quién eres tú para discutir?
En la mayoría de culturas el cuidado del cuerpo termina con la última respiración, pero en Egipto empezaba su fase profesional. La belleza no se interrumpía con la muerte, entraba en su fase más exigente. Si ibas a presentarte ante los dioses, al más allá y al juicio eterno, debías lucir como recién ungido, no como viajero cansado del desierto. La momificación era rito sagrado y también un tratamiento integral. Primero se lavaba el cuerpo, se retiraban impurezas, se raspaba el vello y se perfumaba la piel con aceites. Sí, incluso en la muerte, la depilación seguía siendo norma. Luego venía la preservación. El natrón hacía su trabajo. Las cavidades se trataban con resinas y el cuerpo se convertía en recipiente digno del espíritu. No era solo ciencia ritual, era también estética devota. Después llegaba el toque cosmético. Párpados delineados con col para devolver fuerza a la mirada, labios con ocre rojo, mejillas con un rubor que imitaba la vida. El vendaje no era simple envoltura. Cada capa de lino podía llevar palabras protectoras y quedar empapada de bálsamos aromáticos, mirra, olíbanum, canela. El aroma era oración continua. Si fuiste rico en vida, tu tumba guardaba un kit de belleza. Frascos de alabastro, espejos de bronce pulido, cucharas talladas con formas de muchachas nadadoras o gacelas, peines, pinzas y hasta conos de perfume para la cabeza. Por si Osiris convocaba un banquete de última hora, había que estar listo. En las pinturas murales, los difuntos nunca aparecen viejos o marchitos. Aparecen eternamente jóvenes, tersos, proporcionados, vestidos con lino impecable y maquillaje perfecto. La iconografía no mentía sobre el ideal. Ser digno era también verse digno. ¿Por qué tanto esmero? Porque la apariencia era estatus aún después del último suspiro. Los dioses eran impecables. Si aspirabas a su compañía, debías alcanzar su estética. Entre más perfumado y pulido te presentabas, mayor la probabilidad de cruzar con gracia y respeto, tal vez con una pizca de envidia divina. En Egipto, la promesa de juventud sin fin no era un eslogan moderno. Era proyecto antiguo con aceites sagrados, pigmentos rituales y suficiente delineador para sobrevivir a una tormenta de arena. La belleza nunca fue frivola. Fue identidad religiosa, política y económica. El resultado era claro. En la muerte, como en la vida, verse bien abría puertas. Cerramos el capítulo del Nilo y regresamos a Roma para mirar otro espejo del poder. Las vestales. Ella no se ofrecía. Nadie lo hacía. La llamada de una vestal no era pasión ni devoción personal. Era nacer en la familia correcta, con el cuerpo y la edad exacta. Entre los 6 y los 10 años, una niña podía ser arrancada de los brazos de sus padres, vestida de blanco y declarada hija de la diosa Vesta. La selección era despiadada en su perfeccionismo, libre de nacimiento, físicamente impecable, hija de padre y madre vivos y de casa respetable. Si tu padre vendió pescado o tu madre estornudó en una ceremonia, olvídalo. Roma quería pureza no solo en el cuerpo, también en la reputación del hogar. El acto ocurría bajo la mirada del Pontifex Maximus, el sumo sacerdote. Tocaba públicamente a la elegida, proclamando su captura, eco ritual de botín de guerra. En ese instante, su identidad legal cambiaba. El padre perdía autoridad sobre ella. La nena se convertía en propiedad sagrada del Estado y quedaba juramentada a 30 años de servicio. Imagina el desconcierto. Con 9 años, dejando la risa de la cocina familiar para entrar en un santuario de mármol donde el silencio era ley y el error podía invocar la ira de los dioses. Le cortaban el pelo, le cambiaban la túnica, le imponían el velo, y su nombre quedaba consumido por el título. Era ya una vestal, guardiana del fuego que representaba la vida de Roma. A ojos del pueblo era venerada y hasta envidiada.
Las vestales estaban por encima de la ley común. Podían poseer propiedades, hacer testamento, liberar esclavos, y su testimonio en juicio valía sin juramento. Caminaban por el foro escoltadas por lictores, como los magistrados. Hasta los cónsules cedían el paso. Pero era una jaula dorada, privilegios con cadenas invisibles. Su existencia la moldeaban el ritual y un voto de castidad tan absoluto que romperlo significaba la muerte. Su infancia terminaba con ceremonia. Su adultez empezaba con clausura y responsabilidad insoportable. Antes de aprender a ser mujer, aprendía a ser símbolo. El primer cruce del umbral hacia la casa de las vestales debía sentirse como atravesar a otra dimensión. Detrás quedaban familia e identidad. Delante disciplina y fuego. A un lado del templo redondo se alzaba la casa, refugio y prisión, con columnas de mármol rodeando un patio donde esperaban estatuas de antiguas sacerdotisas. No eran adornos, eran recordatorios. Quien servía bien tenía rostro en piedra, quien falló no dejaba huella visible. La rutina de la novicia empezaba con aprendizaje. La primera década se dedicaba a memorizar cantos, gestos, fórmulas, a preparar pan de sal para los sacrificios, a limpiar el santuario sin perturbar lo sagrado y, sobre todo, a entender la llama, ese círculo vivo que no podía apagarse. Ese fuego no era metáfora vacía, era el corazón de la ciudad, su continuidad, su orgullo. Si titubeaba, titubeaba Roma. La disciplina era absoluta. Silencio cuando tocaba, voz cuando se mandaba, gestos precisos, risas medidas. Se levantaban al alba, se bañaban con agua de manantial, vestían lino blanco ceñido con una banda de lana en señal de castidad, y una cinta carmesí marcaba su condición sagrada. El peinado seguía un dibujo antiguo, transmitido de mayor a menor. Manos expertas, movimiento lento. Vivían 6 juntas, cada una en etapa distinta. Las mayores ejercían autoridad severa. Corregían con una sola palabra o con una mirada que cortaba más que cualquier látigo. A la par, existía un poder que ninguna matrona conocía. Su presencia públicamente detenía procesiones. Su silla en los juegos tenía preferencia. Su toque podía perdonar a un condenado que cruzara su camino. Romanos de toga y triunfo bajaban la cabeza al ver pasar el velo blanco. Esa dignidad era real, pero pendía de un hilo, el hilo de una virtud sin mancha y sin rumor. Un susurro podía quebrarlo todo. Por eso las novicias aprendían a moverse como humo, a respirar como rito y a no fallar ni un paso. No era vida triste, era vida tensa. Jardines, fuentes, servidumbre, comida selecta, sí, pero bajo un reloj de arenas que nadie ve. El privilegio era también carga. Entre la piedra y el fuego, la nena se convertía en instrumento de la ciudad. Mientras el foro gritaba asuntos del día, dentro de ese patio, el tiempo tenía otro compás, el de la antorcha que nunca duerme. Y esa música invisible, la del deber, sonaba en su cabeza en cada paso por los pasillos de la casa sagrada. El fuego de Vesta no era una chimenea caprichosa, era un contrato vivo con la ciudad. Cada día, una vestal cruzaba el umbral del templo redondo y entraba al círculo de la llama con un paso que no hacía ruido. La estructura, abierta al cielo, dejaba salir el humo como una plegaria que subía a los dioses. La lena se elegía con reglas antiguas, madera limpia cortada en días propicios, y el encendido evitaba el contacto con metal profano. Nada de chispa vulgar. La llama se alimentaba con métodos sagrados que no admitían improvisación y que convertían cada gesto en una garantía de continuidad. La ciudad respiraba al ritmo del fuego, y el fuego al ritmo de las manos que lo cuidaban. Había más tareas que el fuego. Las vestales preparaban la harina consagrada con sal para purificar los sacrificios del Estado, una mezcla humilde y precisa que santificaba todo lo que tocaba el altar.
Custodiaban testamentos y depósitos que nadie más podía tocar, como el de Julio César, porque la palabra de una vestal no necesitaba juramento. Velaban objetos que ningún varón podía mirar, entre ellos el Palladium, la efigie antiquísima que, según la tradición, mantenía invencible a la ciudad mientras permaneciera en su custodia. No eran solo guardianas del hogar sacro, eran archivo, caja fuerte, memoria y blindaje espiritual de una potencia que fingía no temer a nada, porque su lugar en la ciudad era paradoja pura. Eran mujeres en un mundo de varones, pero libres de tutela, con derechos que muchos hombres no tenían. Podían poseer propiedades, hacer testamento y liberar esclavos, y su testimonio tenía peso por sí solo. Avanzaban escoltadas por lictores que apartaban a la multitud. Ocupaban los mejores asientos en el teatro y en los juegos, y cenaban en mesas que otros solo miraban desde lejos. Se las trataba como intocables, pero su intocabilidad estaba atada a una condición: la pureza sin sombra, poder altísimo sostenido por un hilo finísimo, una estatua elevada sobre una columna estrecha, admirable y a la vez frágil. El voto que la sostenía tenía arquitectura de 30 años, 10 de aprendizaje, boca cerrada, ojos abiertos, memoria completa de gestos, palabras y silencios. 10 de servicio pleno, cuando el fuego respondía a sus dedos y el templo obedecía a su paso y ellas mismas marcaban el ritmo de la casa. 10 de magisterio, corrigiendo a las pequeñas y transmitiendo la coreografía invisible que daba sentido a cada ofrenda. Era, para una mujer romana, la forma más cercana de mando sin escándalo. Daban órdenes en la esfera donde un error podía significar mal augurio para todos. Pero el precio era un silencio largo y una soledad rodeada de gente. La risa espontánea se convertía en sospecha. Un paseo sin escolta podía ser noticia. Un saludo malinterpretado, un rumor. Bajo la belleza del rito vivía el nervio tenso del error. Roma creía que el cosmos se sostenía en equilibrio, y ese equilibrio se alimentaba de ceremonias exactas. Si los dioses estaban contentos, crecían las cosechas, sanaban los enfermos y regresaban las legiones con botín. Si se ofendían, se torcían los augurios, ardían los tejados y se encogía el ánimo de la ciudad. Por eso, cuando una vestal alzaba una ofrenda, el murmullo cesaba. No era solamente respeto, era superstición con uniforme blanco. La independencia de estas mujeres despertaba admiración y recelo al mismo tiempo. Eran la excepción a la regla, un poder femenino reconocido, honrado y vigilado a la vez. Cuando una vestal aparecía en una procesión, la gente se descubría la cabeza. Cuando pasaba sin mirar, un condenado podía salvar la vida si recibía su atención, y un magistrado podía perderla si recibía su desaprobación en forma de silencio. Cuando esa pureza se ponía en duda, la ciudad entera se convertía en tribunal. No siempre hacía falta una prueba completa. A veces bastaba la política, el chisme o la conveniencia de un chivo expiatorio durante una mala cosecha. La ley decía que no se podía derramar la sangre de una vestal, y la crueldad encontró un giro retorcido. Se la enterraba viva. La procesión era muda. El pueblo miraba con dolor y con miedo. La acusada, culpable o no, viajaba cerrada en una litera. Descendía a una cámara con una lámpara, un lecho y pan. Ficción de misericordia para una muerte lenta, sin testigos ni epitafio. Encima, la ciudad sellaba la entrada y se alejaba con la sensación de haber aplacado a la diosa. El supuesto amante, si lo había, recibía golpes hasta morir en el foro. A ella, oscuridad. A él, dolor. A ambos, olvido con moraleja. Si en cambio cumplía el ciclo completo, la liberaban con rito solemne. El Pontifex Maximus pronunciaba su descarga. Y por primera vez en 3 décadas esa mujer podía decidir su vida.
Podía casarse, administrar una casa, vivir sola, aceptar peticiones de consejo y manejar sus bienes sin tutor. La sociedad, sin embargo, no siempre sabía qué hacer con alguien que había sido mito en vida. Algunos la buscaban por prestigio, porque casarse con una exvestal parecía estrechar la mano de los dioses. Otros la evitaban por temor reverente. Varias preferían vivir aparte, con bienes propios y voz discreta, pero con una autoridad que ninguna otra mujer poseía fuera de la casa imperial. Aún sin velo blanco, seguían caminando con un espacio alrededor, una franja de respeto que no se desvanecía. El final llegó siglos más tarde, no por error de manos, sino por el giro del imperio. Con el ascenso del credo cristiano, los viejos altares perdieron patrocinio y sentido. En el siglo IV de nuestra era, la llama de Vesta se apagó por orden y por olvido. El templo se fue desmoronando, la casa quedó en ruinas y el colegio de vestales se disolvió. Pero la imagen no se evaporó. Durante más de un milenio, ellas encarnaron la idea luminosa y peligrosa de una mujer con poder por sí misma, sin marido, sin padre y sin hijo que la definiera. Monjas posteriores heredaron algo de esa forma: votos, hábito, rutina, clausura, pero la chispa original fue romana. Aún hoy, entre piedras caídas y patios silenciosos, el eco de sus pasos parece ordenar el aire. Tal vez la verdad esté en la doble cara. Fueron pedestal y fueron cuerda floja. Se les dio honra y se les dio miedo, casa amplia y vida estrecha, escolta y soledad, mando ritual y vigilancia perpetua. Custodiaron lo que Roma decía ser, y a veces pagaron con lo que eran. Y sin embargo, de su mezcla de deber y peligro salió una figura que no se apaga del todo. Un velo cruza la memoria cada vez que pensamos en lo sagrado, lo público y lo femenino reunidos en una misma presencia. No fueron guerreras ni madres del Estado, fueron guardianas del latido, y por eso la ciudad nunca terminó de soltarlas. Y así cerramos el viaje. Del diván con vino y cortinas a los salones donde un chisme decide provincias. De las mangas puntiagudas y las leyes del guardarropa a los perfumes que prometen eternidad. De la línea negra que protege el ojo a la llama que protege una ciudad. Culturas distintas y estrategias parecidas. El poder siempre encontró maneras de disfrazarse de placer, de rito o de pureza. Roma, Inglaterra y Egipto lo sabían. Nosotros también. Ahora, guardas tu copa, ajustas tu ropa y sales a tu propia calle, con historias prestadas y una certeza útil. Detrás del lujo, del escándalo o del incienso, siempre hay una estructura, y aprender a verla es el verdadero truco. En la mayoría de culturas el cuidado del cuerpo termina con la última respiración, pero en Egipto empezaba su fase profesional. La belleza no se interrumpía con la muerte, entraba en su fase más exigente. Si ibas a presentarte ante los dioses, al más allá y al juicio eterno, debías lucir como recién ungido, no como viajero cansado del desierto. La momificación era rito sagrado y también un tratamiento integral. Primero se lavaba el cuerpo, se retiraban impurezas, se raspaba el vello y se perfumaba la piel con aceites. Sí, incluso en la muerte, la depilación seguía siendo norma. Luego venía la preservación. El natrón hacía su trabajo. Las cavidades se trataban con resinas, y el cuerpo se convertía en recipiente digno del espíritu. No era solo ciencia ritual, era también estética devota. Después llegaba el toque cosmético, párpados delineados con col para devolver fuerza a la mirada, labios con ocre rojo, mejillas con un rubor que imitaba la vida. El vendaje no era simple envoltura. Cada capa de lino podía llevar palabras protectoras y quedar empapada de bálsamos aromáticos, mirra, olibanum, canela. El aroma era oración continua. Si fuiste rico en vida, tu tumba guardaba un kit de belleza.
frascos de alabastro, espejos de bronce pulido, cucharas talladas con formas de muchachas nadadoras o gacelas, peines, pinzas y hasta conos de perfume para la cabeza. Por si Osiris convocaba un banquete de última hora, había que estar listo. En las pinturas murales, los difuntos nunca aparecen viejos o marchitos. Aparecen eternamente jóvenes, tersos, proporcionados, vestidos con lino impecable y maquillaje perfecto. La iconografía no mentía sobre el ideal. Ser digno era también verse digno. ¿Por qué tanto esmero? Porque la apariencia era estatus aún después del último suspiro. Los dioses eran impecables. Si aspirabas a su compañía, debías alcanzar su estética. Entre más perfumado y pulido te presentabas, mayor la probabilidad de cruzar con gracia y respeto, tal vez con una pizca de envidia divina. En Egipto, la promesa de juventud sin fin no era un eslogan moderno. Era proyecto antiguo con aceites sagrados, pigmentos rituales y suficiente delineador para sobrevivir a una tormenta de arena. La belleza nunca fue frívola. Fue identidad religiosa, política y económica. El resultado era claro. En la muerte, como en la vida, verse bien abría puertas. Cerramos el capítulo del Nilo y regresamos a Roma para mirar otro espejo del poder. Las vestales. Ella no se ofrecía. Nadie lo hacía. La llamada de una vestal no era pasión ni devoción personal. Era nacer en la familia correcta, con el cuerpo y la edad exacta. Entre los 6 y los 10 años, una niña podía ser arrancada de los brazos de sus padres, vestida de blanco y declarada hija de la diosa Vesta. La selección era despiadada en su perfeccionismo, libre de nacimiento, físicamente impecable, hija de padre y madre vivos y de casa respetable. Si tu padre vendió pescado o tu madre estornudó en una ceremonia, olvídalo. Roma quería pureza no solo en el cuerpo, también en la reputación del hogar. El acto ocurría bajo la mirada del Pontifex Maximus, el sumo sacerdote. Tocaba públicamente a la elegida, proclamando su captura, eco ritual de botín de guerra. En ese instante, su identidad legal cambiaba. El padre perdía autoridad sobre ella. La nena se convertía en propiedad sagrada del Estado y quedaba juramentada a 30 años de servicio. Imagina el desconcierto. Con 9 años, dejando la risa de la cocina familiar para entrar en un santuario de mármol donde el silencio era ley y el error podía invocar la ira de los dioses. Le cortaban el pelo, le cambiaban la túnica, le imponían el velo, y su nombre quedaba consumido por el título. Era ya una vestal, guardiana del fuego que representaba la vida de Roma. A ojos del pueblo era venerada y hasta envidiada. Las vestales estaban por encima de la ley común. Podían poseer propiedades, hacer testamento, liberar esclavos, y su testimonio en juicio valía sin juramento. Caminaban por el foro escoltadas por lictores, como los magistrados. Hasta los cónsules cedían el paso. Pero era una jaula dorada, privilegios con cadenas invisibles. Su existencia la moldeaban el ritual y un voto de castidad tan absoluto que romperlo significaba la muerte. Su infancia terminaba con ceremonia. Su adultez empezaba con clausura y responsabilidad insoportable. Antes de aprender a ser mujer, aprendía a ser símbolo. El primer cruce del umbral hacia la casa de las vestales debía sentirse como atravesar a otra dimensión. Detrás quedaban familia e identidad. Delante disciplina y fuego. A un lado del templo redondo se alzaba la casa, refugio y prisión, con columnas de mármol rodeando un patio donde esperaban estatuas de antiguas sacerdotisas. No eran adornos, eran recordatorios. Quien servía bien tenía rostro en piedra, quien falló no dejaba huella visible. La rutina de la novicia empezaba con aprendizaje. La primera década se dedicaba a memorizar cantos, gestos, fórmulas, a preparar pan de sal para los sacrificios, a limpiar el santuario sin perturbar lo sagrado
y sobre todo, a entender la llama, ese círculo vivo que no podía apagarse. Ese fuego no era metáfora vacía, era el corazón de la ciudad, su continuidad, su orgullo. Si titubeaba, titubeaba Roma. La disciplina era absoluta. Silencio cuando tocaba, voz cuando se mandaba, gestos precisos, risas medidas. Se levantaban al alba, se bañaban con agua de manantial, vestían lino blanco ceñido con una banda de lana en señal de castidad, y una cinta carmesí marcaba su condición sagrada. El peinado seguía un dibujo antiguo, transmitido de mayor a menor. Manos expertas, movimiento lento. Vivían 6 juntas, cada una en etapa distinta. Las mayores ejercían autoridad severa. Corregían con una sola palabra o con una mirada que cortaba más que cualquier látigo. A la par, existía un poder que ninguna matrona conocía. Su presencia públicamente detenía procesiones. Su silla en los juegos tenía preferencia. Su toque podía perdonar a un condenado que cruzara su camino. Romanos de toga y triunfo bajaban la cabeza al ver pasar el velo blanco. Esa dignidad era real, pero pendía de un hilo, el hilo de una virtud sin mancha y sin rumor. Un susurro podía quebrarlo todo. Por eso las novicias aprendían a moverse como humo, a respirar como rito y a no fallar ni un paso. No era vida triste, era vida tensa. Jardines, fuentes, servidumbre, comida selecta, sí, pero bajo un reloj de arenas que nadie ve. El privilegio era también carga. Entre la piedra y el fuego, la nena se convertía en instrumento de la ciudad. Mientras el foro gritaba asuntos del día, dentro de ese patio, el tiempo tenía otro compás, el de la antorcha que nunca duerme. Y esa música invisible, la del deber, sonaba en su cabeza en cada paso por los pasillos de la casa sagrada. El fuego de Vesta no era una chimenea caprichosa, era un contrato vivo con la ciudad. Cada día, una vestal cruzaba el umbral del templo redondo y entraba al círculo de la llama con un paso que no hacía ruido. La estructura, abierta al cielo, dejaba salir el humo como una plegaria que subía a los dioses. La lena se elegía con reglas antiguas, madera limpia cortada en días propicios, y el encendido evitaba el contacto con metal profano. Nada de chispa vulgar. La llama se alimentaba con métodos sagrados que no admitían improvisación y que convertían cada gesto en una garantía de continuidad. La ciudad respiraba al ritmo del fuego, y el fuego al ritmo de las manos que lo cuidaban. Había más tareas que el fuego. Las vestales preparaban la harina consagrada con sal para purificar los sacrificios del Estado. Una mezcla humilde y precisa que santificaba todo lo que tocaba el altar. Custodiaban testamentos y depósitos que nadie más podía tocar, como el de Julio César, porque la palabra de una vestal no necesitaba juramento. Velaban objetos que ningún varón podía mirar, entre ellos el palladium, la efigie antiquísima que, según la tradición, mantenía invencible a la ciudad mientras permaneciera en su custodia. No eran solo guardianas del hogar sacro, eran archivo, caja fuerte, memoria y blindaje espiritual de una potencia que fingía no temer a nada, porque su lugar en la ciudad era paradoja pura. Eran mujeres en un mundo de varones, pero libres de tutela, con derechos que muchos hombres no tenían. Podían poseer propiedades, hacer testamento y liberar esclavos, y su testimonio tenía peso por sí solo. Avanzaban escoltadas por lictores que apartaban a la multitud. Ocupaban los mejores asientos en el teatro y en los juegos, y cenaban en mesas que otros solo miraban desde lejos. Se las trataba como intocables, pero su intocabilidad estaba atada a una condición: la pureza sin sombra, poder altísimo sostenido por un hilo finísimo, una estatua elevada sobre una columna estrecha, admirable y a la vez frágil. El voto que la sostenía tenía arquitectura de 30 años, 10 de aprendizaje, boca cerrada, ojos abiertos,
memoria completa de gestos, palabras y silencios. 10 de servicio pleno, cuando el fuego respondía a sus dedos y el templo obedecía su paso y ellas mismas marcaban el ritmo de la casa. 10 de magisterio, corrigiendo a las pequeñas y transmitiendo la coreografía invisible que daba sentido a cada ofrenda. Era, para una mujer romana, la forma más cercana de mando sin escándalo. Daban órdenes en la esfera, donde un error podía significar mal augurio para todos. Pero el precio era un silencio largo y una soledad rodeada de gente. La risa espontánea se convertía en sospecha. Un paseo sin escolta podía ser noticia. Un saludo malinterpretado. Un rumor. Bajo la belleza del rito vivía el nervio tenso del error. Roma creía que el cosmos se sostenía en equilibrio, y ese equilibrio se alimentaba de ceremonias exactas. Si los dioses estaban contentos, crecían las cosechas, sanaban los enfermos y regresaban las legiones con botín. Si se ofendían, se torcían los augurios, ardían los tejados y se encogía el ánimo de la ciudad. Por eso, cuando una vestal alzaba una ofrenda, el murmullo cesaba. No era solamente respeto, era superstición con uniforme blanco. La independencia de estas mujeres despertaba admiración y recelo al mismo tiempo. Eran la excepción a la regla. Un poder femenino reconocido, honrado y vigilado a la vez. Cuando una vestal aparecía en una procesión, la gente se descubría la cabeza. Cuando pasaba sin mirar, un condenado podía salvar la vida si recibía su atención, y un magistrado podía perderla si recibía su desaprobación en forma de silencio. Cuando esa pureza se ponía en duda, la ciudad entera se convertía en tribunal. No siempre hacía falta una prueba completa. A veces bastaba la política, el chisme o la conveniencia de un chivo expiatorio durante una mala cosecha. La ley decía que no se podía derramar la sangre de una vestal, y la crueldad encontró un giro retorcido. Se la enterraba viva. La procesión era muda. El pueblo miraba con dolor y con miedo. La acusada, culpable o no, viajaba cerrada en una litera. Descendía a una cámara con una lámpara, un lecho y pan. Ficción de misericordia para una muerte lenta, sin testigos ni epitafio. Encima, la ciudad sellaba la entrada y se alejaba con la sensación de haber aplacado a la diosa. El supuesto amante, si lo había, recibía golpes hasta morir en el foro. A ella, oscuridad. A él, dolor. A ambos, olvido con moraleja. Si en cambio cumplía el ciclo completo, la liberaban con rito solemne. El Pontifex Maximus pronunciaba su descarga, y por primera vez en 3 décadas esa mujer podía decidir su vida. Podía casarse, administrar una casa, vivir sola, aceptar peticiones de consejo y manejar sus bienes sin tutor. La sociedad, sin embargo, no siempre sabía qué hacer con alguien que había sido mito en vida. Algunos la buscaban por prestigio, porque casarse con una exvestal parecía estrechar la mano de los dioses. Otros la evitaban por temor reverente. Varias preferían vivir aparte, con bienes propios y voz discreta, pero con una autoridad que ninguna otra mujer poseía fuera de la casa imperial. Aún sin velo blanco, seguían caminando con un espacio alrededor, una franja de respeto que no se desvanecía. El final llegó siglos más tarde, no por error de manos, sino por el giro del imperio. Con el ascenso del credo cristiano, los viejos altares perdieron patrocinio y sentido. En el siglo IV de nuestra era, la llama de Vesta se apagó por orden y por olvido. El templo se fue desmoronando, la casa quedó en ruinas y el colegio de vestales se disolvió. Pero la imagen no se evaporó. Durante más de un milenio, ellas encarnaron la idea luminosa y peligrosa de una mujer con poder por sí misma, sin marido, sin padre y sin hijo que la definiera. Monjas posteriores heredaron algo de esa forma. Votos, hábito, rutina,
clausura, pero la chispa original fue romana. Aún hoy, entre piedras caídas y patios silenciosos, el eco de sus pasos parece ordenar el aire. Tal vez la verdad esté en la doble cara. Fueron pedestal y fueron cuerda floja. Se les dio honra y se les dio miedo, casa amplia y vida estrecha, escolta y soledad, mando ritual y vigilancia perpetua. Custodiaron lo que Roma decía ser, y a veces pagaron con lo que eran. Y sin embargo, de su mezcla de deber y peligro salió una figura que no se apaga del todo. Un velo cruza la memoria cada vez que pensamos en lo sagrado, lo público y lo femenino reunidos en una misma presencia. No fueron guerreras ni madres del Estado, fueron guardianas del latido, y por eso la ciudad nunca terminó de soltarlas. Y así cerramos el viaje. Del diván con vino y cortinas a los salones donde un chisme decide provincias. De las mangas puntiagudas y las leyes del guardarropa a los perfumes que prometen eternidad. De la línea negra que protege el ojo a la llama que protege una ciudad. Culturas distintas y estrategias parecidas. El poder siempre encontró maneras de disfrazarse de placer, de rito o de pureza. Roma, Inglaterra y Egipto lo sabían. Nosotros también. Ahora, guardas tu copa, ajustas tu ropa y sales a tu propia calle, con historias prestadas y una certeza útil. Detrás del lujo, del escándalo o del incienso, siempre hay una estructura y aprender a verla es el verdadero truco.